Bien, entonces ahora se va a empezar la clase, entonces les recuerdo que esta semana sí tenemos ejercicio renunciable, ¿okay? Con propuestas con compañeros, que quede claro y también quede grabado. Vamos a tener entonces la semana del control, un ejercicio que es voluntario, les puede servir para estudiar. Y también les dije que como tenemos 2 lunes feriados, seguramente me tomaré alguna clase auxiliar, veré cuál es la más apropiada y convenceré al auxiliar de que haga una clase voluntaria algún otro día para que él también recupere la clase que tiene que hacer. ¿Okay? Así que vamos a tratar de hacer algún tipo de ajuste con el objetivo que cubramos por lo menos el 100% del programa. ¿Okay? Hay cosas que creo igual debieran saber y son necesarias. Entonces, con respecto a lo que estábamos viendo la clase pasada, un pequeño resumen y después les digo preguntas si es que hay dudas. Espero que también no dejen de estudiar esas cosas. No es importante que no se vayan retrasando, que mantengan, digamos, un esquema de estudio sistemático, digamos. Entonces, lo que entonces estábamos viendo era el repaso, era movimiento relativo. Movimiento relativo. O sea, nos quedarían 3 semanas más de clase y tendríamos 2 o 3 ejercicios más y sería uno de esos obligatorios. Por supuesto, aquellos que han faltado algún ejercicio, obviamente si tienen problema me avisan y les puedo hacer ejercicio extra, aquellos particularmente que por alguna razón no lo pudieron dar y tenemos que poner su nota esta vez. Bien. Bien. Estábamos viendo que teníamos un sistema. Lo primero lo que les dije fue lo que llamamos sistemas inerciales. Eso es importante. Entonces, sistemas inerciales, Galileo, sistemas inerciales. Quizá está muy mal. Entonces tomamos sistemas inerciales. La idea esencial de Galileo era que uno tomaba siempre y esta imagen mental, y también lo aquí, es un sistema llamado inercial, que es un sistema que está quieto, que no existe, que desgraciadamente todo lo que vamos a descubrir es un sistema inercial, así que vamos a tener siempre sobre fuerzas, pero en nuestra imaginación tenemos todo el derecho a tener un sistema que está fijo y no se mueve. ¿Okay? Esa es una idealización. Y en esta idealización, que vive el mundo, que desarrolla el mundo, necesita cuando escribimos la masa por la aceleración igual a la fuerza, o si quieres lo que es correcto, más correcto, es la variación del momento igual a la fuerza, solo la fuerza que se aplica sobre el sistema, solo eso es verdad en este mundo idealizado. ¿Okay? Sin embargo, nosotros no vivimos ahí, y entonces lo primero es que uno se podría preguntar si nos pudiéramos mover con una velocidad constante, ¿okay? En alguna dirección, llamemos P0 para que sea constante, cualquiera, y nos suponemos que nos movemos en un sistema común. Entonces, lo que va a descubrir Galileo es que ambos sistemas va a decir que son no inerciales. En realidad lo que va a decir Galileo es que la física en ambos sistemas es la misma. La física en ambos sistemas es la misma. Pero la trayectoria, la forma de la trayectoria y velocidad depende del observador. Y velocidad depende del observador. Entonces, eso hay que tenerlo con cuidado porque muchas veces, de acuerdo a la perspectiva que uno tiene, si se está moviendo, ve cosas diferentes y eso es correcto. Las leyes físicas son las mismas, pero la trayectoria y por otro lado lo que uno ve es distinto. Es decir, por ejemplo, cuando yo voy a chocar, lo que veo desde está afuera, cuando veo una colisión, no es lo mismo que ve la persona que está viendo el choque. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado en eso porque obviamente va a depender del observador. Y después, peor, uno va a mostrar una especialización que desgraciadamente no es parte del programa, pero algunos quizás con suerte lo verán, es cuando estas velocidades son muy grandes, incluso aparece algo aún más interesante, que fue descubierto por Einstein, a partir de que no creer en las ecuaciones de Newton, pensar que estas cosas estaban, y lo que estaba bueno era la teoría electromagnética que van a aprender prontamente. ¿Okay?
Entonces, cuando uno crea las ecuaciones de Maxwell, que es la teoría electromagnética, uno concluye que si uno se mueve en un sistema relativo, las ecuaciones no quedan invariantes. Entonces, solo quedan invariantes a través de una transformación que llamamos transformaciones de Lorentz. Y Lorentz nos va a permitir entonces, Einstein va a decir que la mecánica va a ser invariante bajo estas transformaciones y no estas que estamos viendo Galileo. Y va a concluir, y si eso es verdad, va a llegar a la conclusión maravillosa o terrorífica que el tiempo es relativo. Es decir, que lo que Newton piensa que el tiempo es simplemente algo que nos permite parametrizar el movimiento de las cosas y que es absoluto y el mismo para todos, vamos a descubrir que el tiempo en realidad depende de cómo me muevo. Y así que eso es aún peor. Si me muevo aún más rápido, por ejemplo, si alguien me dice, me demoré un día en hacer esto, para otra persona y el mismo lapso puede ser cientos. Y no solo descubrimos que el tiempo es relativo, sino también el espacio es relativo. ¿Okay? Así que aparecen un montón de cosas extrañas, pero que verificamos experimentalmente y sabemos que es correcto. Así que toda esa imagen de Newton es falsa y toda esta imagen de Galileo es falsa, pero solo eso ocurre para velocidades que son muy, muy grandes, que son la velocidad de la luz. ¿Okay? Son 300.000 kilómetros por segundo. Solo a esas velocidades nos damos cuenta de este efecto extraño de que el tiempo es distinto, de que, por ejemplo, alguien podría envejecer más rápido que otro. Todo eso es posible y lo observamos. Lo más increíble es que lo podemos medir y observar, y usamos algún tipo, por ejemplo, uno dice, ya, pero eso parece ser abstracto, eso parece ser, ¿qué interés tiene? Yo sé, uno puede decir, yo no tengo interés científico, yo tengo interés aplicado, quiero ayudar a mi país, quiero robar tecnología, que sí, que eso está muy bien. Y uno dice, ¿y eso para qué me sirve? Bueno, le sirve para hacer tecnologías como los GPS. Ese tipo de aparatos solo se corrigen bien si usamos correcciones relativistas, si no predecimos mal la posición de los lugares. En los satélites y todo, como están moviendo a grandes velocidades, porque no están pegados con la Tierra, solo podemos corregir esa diferencia usando la teoría de la relatividad. Así que sí es útil incluso para nuestra vida cotidiana. O sea, sus teléfonos, cuando tratan de decir dónde estoy, le dicen a alguien, ok, mi ubicación, no crean que eso no pasa por las ecuaciones de Newton, pasa por la relatividad. ¿Okay? O sea, trato de convencer que podremos hacer aplicaciones tecnológicas de cosas que parecen ser sofisticadas, y entonces uno se hace la pregunta si uno debe aprender o no. Y yo les convenzo de que mientras uno tiene más conocimiento, a pesar que a veces uno no sea lo que le gusta, pero si lo entiende bien y lo domina bien, podemos hacer con eso cosas aplicadas en nuestra vida. ¿Okay? Y eso hace toda la diferencia entre ser más desarrollado o menos desarrollado. La teoría o la tecnología de GPS no fue desarrollada en Chile. Y requerimos, digamos, de hacer tecnologías que sean desarrolladas por nosotros. ¿Okay? Solo así vamos a tener, digamos, libertad, etcétera, independencia y bienestar. ¿Okay? Que es parte de la labor de todos ustedes en el futuro. ¿Okay? Así que les recomiendo que no menosdesprecien a veces cosas que parecen solo abstractas, sino que si uno es inteligente, y la palabra inteligente me encanta siempre decirlo, no sé si saben lo que es la palabra inteligente de todo esto. ¿No? ¿Alguien conoce qué es la palabra inteligente? Cuando viene el latín, tiene que ver con intel, que tiene que ver con cosa. ¿Ok? Y intelligence tiene que ver con la expresión de ligar, unir. Así que una persona es inteligente cuando une cosas que otros no ven unidas. Inteligencia es simplemente la capacidad de conectar cosas que parecen estar en conjunto. Así que si mi vecino es más inteligente es porque ve cosas que yo no soy capaz de conectar. Si yo soy más inteligente que él, es viceversa. ¿Ok? Así que es una buena idea. Entonces los trato de convencer que esa capacidad la que va a ser distinta e importante. Ok, volvamos a nuestra relatividad de Galileo, digamos, que Newton y Einstein va a hacer cosas interesantes, pero aquellos que tengan la suerte de la estudiar en el futuro, más profundamente. Y lo que va a hacer en realidad va a decir simplemente, ok, yo quiero escribir un sistema físico que está por acá, cualquier cosa, una partícula, entonces uno diría, bueno, eso lo describo siempre con mi vector posición, lo diría Newton, y lo que dijimos simplemente es que uno puede conectar todo esto muy simple usando suma de vectores, algo que parece ser muy básico, y por eso es tan importante sumar vectores. Uno encuentra entonces que R, vector posición, visto el sistema S, si quieres verlo así, es igual a R, posición del sistema, visto el sistema S, más como yo veo el sistema del sistema S'. ¿Okay? Y lo que uno va a concluir, además entretenido de esta expresión que está ahí, uno va a concluir que si uno toma, por ejemplo, la variación temporal, entonces al hacer la variación temporal descubrimos que esto acá es simplemente R punto igual a velocidad con que se mueve mi sistema de referencia, que en este caso es constante,
más la velocidad relativa. ¿Ok? Voy a insistir, solo voy a colocar rayitas de S', porque la velocidad con que yo veo las cosas de acá, esa rayita lo estoy viendo el sistema S original. Ahora lo que va a intentar Galileo no usar el formalismo matemático, porque Galileo no sabía derivar, no sabía cálculo, eso no quiere decir que no entendiera las cosas. ¿Ok? Simplemente que no tenía las buenas herramientas para hacer esto de forma más simple. Lo que uno concluiría es que si tomamos la segunda derivada, es decir, la aceleración, como la velocidad constante, es 0, ¿okay? Y entonces concluimos que la aceleración en el sistema S' es igual a esa del sistema S, y por lo tanto eso nos lleva a la conclusión que la masa por la aceleración entonces es igual a la masa por la aceleración en el otro sistema, y eso es igual a la fuerza, siempre y cuando, por supuesto, la masa no esté variando. La relatividad va a matar todo esto, y lo que va a hacer es que hasta ahí va todo bien. El problema va a ser que los tiempos van a ser distintos y la masa va a depender del sistema económico. Uno puede mostrar que la masa se dilata si uno se mueve más rápido o más lento. Es decir, que si yo me muevo muy rápido, lo que va a pasar es que mi masa, la inercia, esta capacidad de traer objetos y formar el espacio-tiempo, crece con la velocidad. ¿Okay? Y eso vamos a descubrirlo cuando hagan relatividad, pero a estas velocidades esto es cierto. O sea, para velocidades de rechitina igual a V0, mucho menor que la velocidad de la luz, todo esto es correcto. Entonces, eso concluía que Galileo estaba perfecto, su aproximación, su intuición era correcta. ¿Estamos claros hasta ahí? Porque ahora vamos a pasar un sistema no inercial. ¿Sí? Eso resume lo que debemos saber. Y lo segundo entonces que vamos a hacer, ahora pasar es sistema no inercial. Entonces, sistema no inercial. Entonces, como vimos en la clase pasada, inercial, vimos que las leyes de la física cambiaban radicalmente y vimos un video en el cual las personas se lanzaban pelotas en un carrusel, en un sistema que gira, una especie de carrusel, y veíamos cómo las pelotas hacían cosas raras y la física ahí se veía extraña. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso, o lo que hicimos, fue simplemente tomar de nuevo un sistema inercial, muy familiar, que nos gusta mucho, y tomar ahora un sistema no inercial, porque lo podemos colocar en cualquier dirección, en realidad, porque está girando incluso con respecto a una velocidad angular, y va a girar, digamos así, cualquier sistema. Y entonces, y además, en este caso acá, puede tener una aceleración de 0, y nos preguntamos de nuevo la misma pregunta: ¿cómo será la física de un sistema ahora visto, de un sistema, en este caso, que sí se mueve de tal forma que tiene una velocidad distinta de 0, se acelera, también gira, y entonces nos preguntamos cómo es la física vista ahora de este sistema no inercial? Entonces este es inercial, y este es no inercial. Y lo peor de todo es que, en nuestro caso, lo peor de todo, el mejor ejemplo de esto es nuestro propio planeta. Nuestro planeta es un sistema inercial, y por lo tanto la física es más bien esto de acá y esto de acá. Nuestra experiencia cotidiana, todos los experimentos que hacemos en la Tierra son no inerciales, por lo tanto tenemos efectos de si quieren, superposición de movimiento, que los llamamos pseudofuerzas, que están debido a que no estamos acá. Idealizamos que existe esto, no conocemos ningún otro, y lo que hacemos en la física lo hacemos de acá. Entonces tratamos de recuperar la física hecha por Newton, un sistema inercial, en un sistema no inercial. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces ahora simplemente lo haré formalismo este día, pero eso es lo que tenemos. O sea, está en un sistema que se está moviendo, genera, digamos, cosas extrañas, ¿no? Pero lo importante es que uno puede volver a una ecuación tipo Newton, donde aparecen fuerzas ficticias, fuerzas o interpretación como fuerzas, son la superposición de que esto está moviéndose, girándose, haciendo cosas raras, nos da efectos extraños como vimos en las fuerzas de Coriolis y los cabres. ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno. ¿No hay dudas? ¿Estamos bien? Entonces, vamos a hacer un ejemplo, vamos a calcular un poco más cuidado, obviamente las fuerzas, y hacemos un ejemplo para desarrollar nuestra intuición y ver qué cosas cambian en un sistema no inercial. Entonces voy a tratar de convencernos que hay cambios hoy día, pero convencernos de eso, de algunos cambios menos, y de cosas inesperadas que son relevantes en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, para encontrar la dinámica, entonces la pregunta era: ¿cuál es
la dinámica, es decir, la ecuación tipo Newton. Entonces lo que hacemos es lo mismo, simplemente tomamos, lo primero que hacemos es que R punto, la velocidad en nuestro sistema S, va a ser R es un vector que lo definimos del sistema inercial, así que eso sabemos calcular, más la derivada del vector R, con rojo, el vector relativo que está acá, pero el problema que tenemos en este vector relativo es que, el problema que tenemos con él, es que sus vectores cambian y se mueven. Eso hizo que escribiéramos lo siguiente. Vemos que primero va a ser la variación vista desde el sistema S', como si estuviera fijo, más omega, velocidad angular, sistema cruz rojo. ¿Ok? Eso fue lo que traté de mostrar la vez pasada. Y eso tiene que ver, esto tiene que ver con la variación de las variables del vector, y esta parte de acá tiene que ver con que mis vectores de representación están moviéndose. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Una vez que uno entiende ese pedacito, uno entiende todo. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Es claro para todos? Entonces, la receta, y con la receta uno aprende esto que está acá, es que cada vez que tome una derivada del sistema S y lo quiera mirar en un sistema móvil, entonces es la derivada del sistema S', como si fuera un sistema fijo, como si fuera un sistema inercial, más omega cruz, lo que sea. Ese vectorial, eso que sea. ¿Ok? Entonces, haciendo eso, y eso es para todas las cantidades, es decir, que si yo tomo, por existir alguna otra cantidad vectorial, por ejemplo, ¿cómo cambia el campo eléctrico en un sistema fijo? Comparado a un sistema móvil, tengo que tomar la derivada del campo eléctrico más la derivada vista del sistema más el producto plus del campo eléctrico con eso. Lo que sea. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los vectores varían en el tiempo. Esa es la razón profunda de por qué aparece eso. Entonces, la aceleración con la cual construimos la ecuación tipo Newton, entonces en este caso es simplemente la aceleración del sistema no inercial, ¿bien? Y después nos queda que va a ser aquí en dos partes, como este es un vector que está el sistema de referencia S, por un lado está su aceleración, más omega cruz rho vector. Eso se debe a que simplemente estoy tomando puntos. No viene eso que está ahí porque es un vector del sistema relativo. Pero después tengo que derivar este de acá, que también tiene un vector del sistema relativo, y aquí entonces cuando aparece punto va a aparecer su derivada plus omega, y eso entonces aparece omega plus rho punto, así que aparece dos veces, y eso fue lo que encontramos, la fuerza Coriolis, aparece dos veces, y después acá aparece un término de la forma omega cruz, entonces el vector rho, y además está la derivada de omega, que está un término extra, que es la forma omega punto cruz rho. Ya está. Y eso nos decía cómo era al menos la aceleración. Cada vez que calculo eso, por ejemplo, tengo el problema del controller que me dice, sí, la ecuación es con tercera derivada, entonces me aparecería omega cruz omega cruz omega cruz omega, y me aparecería más término abstracto. ¿Ok? Y eso podría ser un bonito problema a resolver. ¿Ok? ¿Sí? ¿Por qué no tomamos un sistema como móvil con centro de masa? Sí, vale. Ya, este otro tipo de... Esta es para cualquiera, pero es el centro de masa, un buen sistema. Por ejemplo, el centro de masa de la galaxia, lo más probable es que creemos que es un agujero negro. Todavía no está claro, pero tú indicas que está así. Ese sistema, un buen sistema de representación, está rotando. La galaxia entera gira. ¿Ok? Así que está rotando. Pero además nuestra galaxia está viajando, no está fija. ¿Ok? Y siente los otros cuerpos celestes, siente los otros agujeros negros, etc. Así que estamos acelerando. Así que efectivamente este sistema no inercial podría ser el centro de masa. ¿Ok? Pero eso en particular podría ser no centro de masa y también es válido. ¿Ok? Válido cualquier punto del espacio que a mí se me dé la gana. Tengo todo el derecho, no hay ningún lugar privilegiado en el espacio. O sea, la gracia de los sistemas inerciales, por supuesto, uno va siempre a usar uno que sea astuto, ¿no? Pero es cualquier sistema. Cualquiera de ustedes es un buen sistema inercial. Se coloca un sistema en su rotación. De hecho, cada uno de ustedes observa el mundo, ¿ok? Lo llaman su mundo, digamos, lo que le rodea, y más sus pensamientos, y eso son un sistema inercial. Cada uno ve las cosas distintas. Algunos ya me ven de acá, otros me ven con ese perfil, y etcétera, etcétera. Cada uno es un buen sistema de referencia. Y quizá el centro de masa está sentado aquí en la mitad, quizá no sea una buena representación, no me sirve de nada. Es mucho más interesante lo que piensa o ve cada uno. ¿Ok? Entonces cualquiera es válido. Cualquiera es válido. Por supuesto, en particular el centro de masa. ¿Ok?
Bueno, entonces esto hace que si ahora escribo las ecuaciones de movimiento usando un sistema no inercial, encontramos que la ecuación de movimiento ahora es la masa por la aceleración, vista del sistema no inercial, igual por supuesto a la fuerza que está aplicada al sistema inercial, y esto tiene muchas pseudofuerzas, que son todas las que están ahí, que vuelvo a insistir, son fuerzas debido a que no estoy en un sistema inercial, no son fuerzas de verdad. Son fuerzas solo de que es la superposición de mi movimiento, consecuencia de movimiento. Entonces vimos que teníamos una, voy a colocar la forma más común. La primera que tenemos la fuerza centrífuga, que seguramente, ya insisto, es la más común para ustedes. Lo interesante es que todas las pseudofuerzas, como tienen que ver con la aceleración, son proporcionales a la masa. ¿Okay? No hay ninguna que no sea así, que su primera característica es que tiene que ser proporcional a la masa. ¿Okay? Después tenemos la fuerza de Coriolis, que esa es la única que es rara, vamos a ver por qué es rara, vamos a discutir más calma hoy incluso. Nos va a quedar que es una fuerza que depende, una pseudofuerza que depende de la velocidad. En realidad se parece a la fuerza de Lorentz, es un poco extraña, es una fuerza que es algo cruza la velocidad. Eso hace que la dinámica sea típicamente no plana. Cualquier movimiento lo trata de ser tridimensional, que lo tira hacia afuera, y lo otro es que depende de la velocidad. Una fuerza extraña, ¿okay? Por eso no teníamos tanta intuición, y yo les voy a mostrar cuán extraña es y qué cosas podemos hacer. Y después, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos la aceleración, quizás será más general, ¿no? Es simplemente si mi sistema está acelerando, o sea, el sistema que frena, avanza, etcétera, se mueve, siente esa pseudofuerza que no tiene que ver con los vectores que están rotando. Y por último, menos intuición, porque bueno, este es algo que se ha tocadismo, lo vemos poco, digamos, el sistema que está girando lo vemos poco, pero esas son entonces, si Newton debe escribir una fuerza que describe, digamos, la naturaleza, debe haber concluido que simplemente es la variación de momento igual a las fuerzas, por ahora por la fuerza de gravitación y algunas otras que entendían, la fuerza de fricción, pero además debe haber agregado que había unas fuerzas extrañas que tienen que ver con algo que son proporcionales a la masa, que en realidad se deben simplemente a la superposición. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Está claro para todos? Simplemente aparecen todas esas fuerzas que ya les dije que tienen nombres, ya tenemos colocado su nombre, hasta acá obviamente la fuerza centrífuga. Esta, por supuesto, Coriolis, sí que son importantes, Coriolis. Entonces, esta NN, en algún día le pongo un nombre, no sé por qué. Y esta les dije que entonces llamar de aceleración. ¿Okay? Son nombres, nomás para que nos faciliten de forma mnemotécnica cosas, digamos. Entonces tenemos esa respuesta. Entonces vamos a hacer un ejemplo para tratar de entender qué consecuencias tiene esto, a ver si es algo distinto o no a lo que ya consideramos por Newton. Y vamos a ver que espero convencerlos hoy día que sí hay cosas distintas, al menos algunas, y eso es lo que vamos a tratar de discutir con calma hoy. Entonces, ¿cuál va a ser el ejemplo? Bueno, hagamos un ejemplo tipo control. ¿Okay? Entonces, tomemos simplemente, en este caso, que tomamos un resorte. ¿Ok? Y este resorte lo coloco, si quieren, sobre un tornamesa. Y este tornamesa lo hago girar con velocidad angular omega. ¿Estamos bien? Lo hacemos girar con velocidad angular omega. ¿Está bien? Tenemos un resorte y lo hacemos girar con velocidad angular omega y nos preguntamos qué pasa en la física. Ahora, la diferencia de eso, un control, es que es un sistema no inercial. El que resolvieron fue inercial. Este es no inercial. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ok, describa la física de este problema. Describa la física de este problema. Entonces, lo primero que uno hace es, obviamente, pues, decir algunas cosas, tiene masa m, pongamos una constante elástica acá, para que sea un poco más fácil las cosas. También por simplicidad, supongo que vamos a, por ahora, despreciar la fricción, la podríamos colocar, y de hecho la voy a colocar al final para ver algo interesante. Pero veamos primero lo que pasa. ¿Estamos bien? ¿Sí? No entiendo cuál es la diferencia con el otro problema que el otro problema que vieron era que no estaba, este está girando forzosamente, el otro estaba en un sistema inercial, está en un sistema que gira. Así que, no, por ejemplo, no tenía fuerza de Coriolis. Este sí va a tener fuerza de Coriolis. Sí, pero este está en el sistema otro, está toma el sistema, pues está quieto y está girando.
En cambio, el otro no estaba girando por sí solo, siempre gira. Siempre gira. Okay. El que resolviste en el control es un problema del cual doy la condición inicial y después se mueve. ¿Okay? Pero este no, está arriba, el mismo problema, pero lo subes arriba de un tocadisco o tornamesa y está girando. Eso va a hacer que, a diferencia de lo que hiciste, es que tú debes haber resuelto el problema diciendo n, modo punto igual que eso hiciste en el control. Ahora hay que agregarle todo lo que cambia y ver cómo cambia. Voy a ver cómo cambia todo el problema que hiciste. ¿Okay? Y en particular, vamos a ver que lo más interesante de la fuerza Coriolis, vamos a ver las implicancias que tiene sobre el problema. ¿Y qué les quiero mostrar? Los anuncios que el resultado va a mostrar. Por primero vamos a descubrir un problema en el cual la estabilidad no está bien determinada por la energía. Vamos a descubrir una cosa muy extraña, inesperada, la cual tiene un rol. Ok, perfecto. Ok. Bien. Entonces, ok, correcto acercar. Un segundo, perdimos solo eso, solo es para que quiero que quede grabado. ¿Sí? Bueno, nunca les he preguntado, pero no sé cuán útil les sale que se graben las clases, supongo que les sirve para estudiar, espero que sea así. A veces, bueno, a veces. No se ve bien. Sí, profe, más que nada para hacerlo hablar. Sí. La verdad que he descubierto que el problema está en otro lado. El problema está, las clases se graban con alta resolución, pero YouTube, por ahorrar espacio, optimiza todos los videos y los baja a una resolución increíble. O sea, un 10% o algo así. Pero es que también a veces se desenfoca. Y no Sí. cuando se desenfoca. Sí. Bueno, debo estar yo mirando la pizarra para saber si no se desenfoca. Pero sí. O ustedes también me pueden ayudar de vez en cuando si se desenfoca, pero está bien. Entonces, okay, ahora sí. Ok, entonces, ya, ecuación de movimiento. Entonces, fíjense que tenemos que escribir esa ecuación, primero que nada, nuestra variable ρ la puedo escribir simplemente como x, como x unitario más x unitario, ocupo coordenadas cartesianas, y ocupo coordenadas cartesianas aquí para escribir, no sé, si quieren en algún instante cualquiera, o si quieren para que no piensen en la dirección, x, x. ¿Ok? Como coordenadas cualquiera y lo escribo así. Entonces, el F es fácil, va a ser el F, va a ser obviamente la fuerza radial. El efecto va a tener que usar más complicado, simplemente va a ser una constante elástica en la dirección R unitario, y eso simplemente va a ser menos K por X, dirección X unitario, más I por Y unitario. ¿Ok? El problema está en la otra fuerza. Entonces tenemos que calcular. Lo primero que tenemos que calcular cuánto vale omega plus ρ. Entonces, eso lo calculamos simplemente usando un determinante, eso nos queda simplemente que esto vale X unitario, Z unitario, Y unitario, Z unitario igual a simplemente la componente de X, 0, 0. Obviamente, esto está girando a obviamente, en este caso, la velocidad angular, estoy usando el hecho de que la velocidad angular va omega en la dirección K, o si quieren Z unitario, para que sea más fácil. ¿Ok? Entonces, hago ese producto cruz, donde me queda ρ es X, Y, Z. Por lo tanto, ¿qué me queda? En X, obviamente 0 por Z es 0, me queda menos omega por Y en la dirección X unitario, y después tengo Y, en Y es omega por X en la dirección Y unitario, después me queda 0 por Y, eso es 0, y en Z es 0 por 0, 0 por 0 por Y, 0, 0 por Y, 0, así como me queda este vector que vale eso que está ahí. Ahora tengo que hacer omega cruz ρ. Ahora, esto es simple, lo acabo de calcular. Entonces, en este caso me queda de nuevo, me queda X unitario, Y unitario, Z unitario, abajo el componente de omega es 0, 0, omega. Y ahora el producto cruz, lo acabo de calcular, en X vale menos omega Y, en Y vale omega X, y en Z vale Z. Hacemos de nuevo el producto cruz.
Entonces nos queda que en x vale 0 por 0 es 0, menos, me queda menos omega cuadrado, x cuadrado, en la dirección x unitaria. Después me queda menos en la y, me queda esto por esto, me queda entonces menos omega cuadrado y en la dirección y unitario, y en z me queda 0 por algo 0, 0 por algo 0, así que me queda eso. Así que omega cruz rho vale simplemente menos omega cuadrado x en la dirección x unitaria, menos omega cuadrado y en la dirección y unitaria. ¿Ok? Entonces, ahora debemos calcular lo mismo para las otras componentes de la fuerza, calcular la fuerza de Coriolis, y calcular los otros términos. Por supuesto, estoy suponiendo que omega punto es constante, así que voy a matar o matar, suena un poco fuerte, digamos. No vamos a considerar, digamos, el último término, ¿sí? No lo vamos a considerar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es cero. En realidad lo vamos a considerar simplemente que es cero. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda entonces ahora que me falta calcular, me falta calcular si tienen omega cruz rho. ¿Ok? Fuerza Coriolis. Y eso es simplemente, bueno, fácil, es x y z, simplemente usar este procedimiento, nos queda 0, 0 omega, x punto es x punto, rho punto, perdón, x punto, y punto z punto, así que esto vale, simplemente la dirección x unitario vale menos omega y punto más y la dirección x unitario, más, si quieren más, no nos toca, más omega x punto de dirección unitario. ¿Por qué? Porque el vector que me queda es eso por eso. Y ese tercero. Muy bien, entonces además, usamos el hecho de que les dije que omega punto vector es 0, está acelerando. ¿Okay? Y entonces luego la ecuación de movimiento, ahora si la escribimos componente a componente, nos queda la siguiente ecuación de movimiento. Nos queda la masa por x puntos igual a la fuerza. Como es un resorte, la fuerza de la dirección es unitario, nos queda menos K por x. La fuerza de Coriolis vale menos 2 veces m por omega cruz eso. Así que me queda aquí, eso está ahí, me queda entonces más, me queda omega por y punto. ¿Ok? Es la componente. Y la fuerza centrífuga vale menos m, ¿ok? Por omega cruz rho, yo calculé que vale menos, así que menos más, omega cuadrado x en la dirección x unitaria. ¿Ok? Y no hay más términos, ¿por qué? Porque dijimos que el omega punto es 0 y ya está todo. No tenemos más cosas que colocar. ¿Ok? ¿Sí? Es que me perdí con los dos omega, ¿cuál es el diferencia? ¿Cuál es igual? Este es omega vector, simplemente que vale omega intensidad. Si quieres verlo, lo puse en el puesto más cuidado, es así. O si quieres, omega en dirección z. Coloqué mayúscula para definir. ¿Ok? Omega en general lo pongo para el vector, cualquier cosa, pero lo que van a usar omega mayúscula para ir. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, usas eso y ahora, digamos que lo que nos queda después de usar eso que está ahí. Entonces, nos va a dar esta bonita ecuación para ahí, y por simetría, la otra tiene que ser la forma m y 2 puntos igual a menos, K por i, menos la fuerza de Coriolis. La única diferencia es que la fuerza de Coriolis uno es más, el otro es menos, así me queda menos, me queda 2m omega, ¿ok? Por, en este caso, x punto más m omega cuadrado i. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, tenemos estas bonitas ecuaciones que están ahí, y esas bonitas ecuaciones las podemos mirar y simular un poco, digamos, en el computador. Entonces, por acá deben estar. Entonces, acá. Ok, por eso no olvidamos. Ok, ahora sí. Entonces, bueno, vamos a mostrar un poco la pantalla para que podamos ver todo, incluyo yo. Ok, no. Entonces, debe estar por acá, panel de control. Ahí está, estaba ahí que no lo vi. Entonces, por ahí más o menos. Ok, ahí por lo menos veo bien y supongo que ustedes también ven bien. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente,
ahora un poco mirar, digamos, cómo son las trayectorias, digamos, en este problema. Ahí lo que estoy resolviendo son exactamente las mismas ecuaciones que estamos viendo en el sistema. Apenas se ve, bueno, efectivamente el computador está focalizándose ahí, es que no se ve muy bien, porque puede estar focalizado un poco más, pero si no se puede, no se puede. Ok, entonces aquí sí estoy resolviendo estas ecuaciones que están acá, son casi iguales, ya voy a ver qué definir eso y le coloqué algunos términos más, pero por ahora ese no es cero, así que da lo mismo. Esto da cuenta de la fuerza de Coriolis, y este omega da cuenta de los dos términos que están acá, la elasticidad y la fuerza centrífuga. Entonces cuando ese número es negativo es que la elasticidad le gana, que el caso va a jugar por acá, por ejemplo, y entonces vemos, quizás debería partir primero con algo un poco más obvio, digamos, que es simplemente, ok, voy a partir con el sistema, un resorte. Ahí está simplemente el resorte normal, uno solo, lo suelto y lo muevo. Ese era el problema que uno debiera haber resuelto en el control. ¿Okay? Es decir, que si yo parto en este caso y tomo este sistema y lo parto acá, ahora tiene velocidad en la componente X y la componente Y, y lo suelto, entonces deben haber descubierto algo así. ¿Ok? Hacia órbita cerrada, circular. ¿Okay? No les quería demostrar eso, solo les quería demostrar que había una órbita circular. Así que había una órbita que efectivamente se cierra, en este caso son de las pocas que se pueden integrar y se cierran. ¿Ok? Sí. En el problema del control era un resorte no lineal, entonces Sí. sería... No sería como este, sería válido como este para términos pequeños, para ángulos pequeños efectivamente, pero se movería un poco, efectivamente. Efectivamente, muy bien. Pero ahora fíjense, no importa cuál sea la trayectoria, fíjense siempre a órbitas cerradas. ¿Okay? Ahora veamos la física si me coloco arriba de una cosa que gira. ¿Okay? Veamos qué distinto. Si gira esto, el problema es que esto tiene una frecuencia característica. Pero el giro me introduce, o la fuerza de Coriolis me introduce una nueva frecuencia. Por ejemplo, coloquemos acá 002, algo chiquitito para ver lo que pasa. Lo primero que veríamos es que eso hace que la órbita se empiece a girar, que es lo que estamos viendo ahí. ¿Okay? Primero desarrollamos una institución antes de calcular. Eso que vemos ahí es lo que le pasa a un péndulo de Foucault, que para ángulos pequeños, exactamente el problema que resolvieron en el control sin rotar. ¿Okay? Así que lo primero que descubrirían que efectivamente el sistema cuando gira, entonces hace una roseta, y como ven, y ese análisis sí lo pueden hacer, pero en el control es que cuando uno calcula, debido a la conservación de momento angular, hay una zona en la cual no se puede penetrar. ¿Cuál es esa zona? El círculo central que ya están viendo. ¿Y cuál es la zona externa? Lo que está afuera. Así que eso me dice inmediatamente sin calcular que esto tiene que tener un potencial tal que ahí sube, y allá también sube, y eso hace que las órbitas hagan eso que está ahí. ¿Okay? Así que lo primero es que este problema es muy distinto al que tratamos de resolver en clase o el control, porque la fuerza de Coriolis hace esto que no existe en el problema sin forzar, sin giro. ¿Okay? Pero hagámoslo aún más complicado, porque esto sería como, ok, el péndulo que me están vendiendo en la biblioteca. ¿Okay? O el que me ofrecen conocer, que espero que todos conozcan. Digamos. Les recomiendo que es una buena experiencia ir un rato, no solo por el péndulo, sino hay unos maravillosos libros ahí que la gente no los mira mucho, que les recomiendo los miren. ¿Okay? Pero uno se pregunta, ¿qué pasa si empiezo a considerar cada vez más grande este omega para ver cómo cambian las trayectorias? Todo resolviendo estas ecuaciones. Estoy solo resolviendo estas ecuaciones que están acá, simplemente el computador las resuelve por mí. Entonces, es porque si no, ustedes verían fórmulas, pero es mucho más entretenido, supongo, verlo así. Por lo menos a mí también me gusta mucho más. Entonces, bueno, aumentémosla al doble. Veamos qué pasa ahora. Voy a borrar un poco lo que estamos viendo ahí. Ahora lo aumentamos al doble, y si tuviéramos un péndulo de Foucault en un planeta un poco más raro, veríamos trayectorias así, sería más entretenido. ¿Están de acuerdo? Yo ahí valdría más quizás la pena ir a la biblioteca, digamos, se demoraría menos en hacer algo un poco más extraño, haría cosas como, fíjense, una especie de, en este caso, estrella, etc. ¿Ok? De hecho, yo siempre propuse que deberíamos tener además un tornamesa con un péndulo, cosa que la gente viera cosas extrañas en un planeta, pero bueno, supongo que es más interesante verlo de la Tierra, digamos. Pero además aparecen cosas bonitas, digamos, como cosas entretenidas. Entonces voy a seguir aumentando un poco más. Por ejemplo, aumentemos ahí. Miren ahora cómo serían las trayectorias en un planeta que girara muy rápido. Ese sería un péndulo típico. O sea, imagínense lo maravilloso que sería ir a la plaza, subirme arriba un columpio, ese planeta gira rápido. Eso es lo que haría el columpio. En vez de hacer esto,
el columpio haría cosas así, me iría para acá, para allá, para acá, para acá. Sería muy entretenido, ¿no? ¿De acuerdo? Todos estaríamos de acuerdo que uno gustaría usar columpio, empezar a tener un juego más divertido. ¿Ok? Pero supongo que el columpio es necesario. No sé si se han ido fijando, a medida que iba aumentando omega, vemos que la zona de penetración es cada vez más grande. ¿Ok? Así que eso está aportando en el momento angular de alguna forma para que ya no pueda penetrar en la zona que está adentro. ¿Ok? Obviamente nuestra conservación de energía nos dice que es accesible solo dos zonas y recorremos lo que se pueda recorrer. ¿Ok? Hace cosas, por supuesto, bonitas o estéticas, no se va a cerrar porque las frecuencias no son conmensurables. Sí va a estar ahí haciendo cosas entretenidas un buen rato. Pero va a hacer cosas aún más extrañas. ¿Sí? Pero no sé si estoy entendiendo bien esto. ¿Sí? El caso, por ejemplo, para el problema de los dos cuerpos. ¿Sí? Que también era una fuerza que apuntaba Sí. en la dirección como Sí. este resorte. ¿Sí? ¿Por qué no estudiamos, o por qué no obtuvimos resultados similares a la realidad con las órbitas si no estudiamos antes la fuerza Coriolis? ¿Por qué no habría una fuerza Coriolis en el problema de los cuerpos? Ok. El movimiento. Sí, sí, lo hay, porque si el sistema, de hecho, nosotros estamos girando. Recuerda que la Tierra no está en el centro de la Vía Láctea, la Vía Láctea es nuestra galaxia. Nosotros estamos más bien en un costado por acá y la Vía Láctea está haciendo esto. Así que sí está girando, la fuerza Coriolis es muy chiquita. Entonces, si la miraras en cientos de años, verías que la fuerza Coriolis es correcta y verías cosas extrañas, pero a nuestra escala es de nuevo, o sea, si yo soy un niño un columpio y le explico la fuerza Coriolis, me dice que es un... Si un niño le explico y se sube un columpio va a hacer esto, ese niño me dice, ya, usted tampoco, no está bien, digamos. Incluso me preguntaría qué me fumé o algo así, supongo, digamos. Pero ese niño tiene razón, tiene que usar la intuición. ¿Okay? Entonces, y tú también tienes que usar esa intuición. Entonces, la conclusión es que estamos girando, pero nuestro W es muy chiquitito, por lo tanto, no es notorio. Por eso, como es más fácil de entender lo que pasa. Pero quiero enseñarles cosas aún más extrañas, porque van a ver otros sí que es más interesante. Les digo cuál es. Va a ser el problema que llamamos de tres cuerpos. No sé si lo conocen. Ese sí va a ser un problema interesante que les voy a tratar de mostrar donde la fuerza Coriolis sigue importante. Solo un segundo que quiero decir cuál es el problema de tres cuerpos. Bueno, el problema de tres cuerpos es un problema, bueno, ya saben que los problemas de tres cuerpos en general, uno dice son difíciles, pero déjenme tratar de explicarle por qué son difíciles en general, ya voy a volver sobre esas cosas. Pero el problema de tres cuerpos, déjenme encontrarlo primero. Ok, el problema entonces tres cuerpos, bla, 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 ¿dónde está el problema de tres cuerpos? Acá está el problema de tres cuerpos. El problema de tres cuerpos es el problema que, ok, Newton se hizo famoso después de explicar las observaciones de Kepler. Entonces, después, lo que querían hacerse famoso, decían, bueno, el problema que hay que resolver ahora es la Tierra, el Sol, la Luna. Tres cuerpos. La Tierra, el Sol y Júpiter. Los tres cuerpos, digamos, que nos interesan importante el sistema solar. Este problema fue intentado resolver por todos los grandes personajes que conocemos. Lagrange, Euler, Laplace, todos los famosos durante ciento y tantos años intentaron resolver este problema. Ninguno lo puede resolver. Ninguno. Tampoco los de hoy día lo pueden resolver. No se puede resolver analíticamente. El sistema es no integral. ¿Qué significa eso? Que ni siquiera puedo encontrar una especie de integral que me dice cómo se relaciona. Puedo escribir la ecuación diferencial, pero no lo puedo llevar a una forma integral. Algo que por ahora les parece extraño, pero vamos a descubrir. La persona que descubrió esto fue un gran físico matemático y es francés, se llama Henri Poincaré. Henri Poincaré lo que va a descubrir es crear este mismo problema. De hecho, había un concurso para resolver este problema de dinero. ¿Eh? Alguien por ahí hoy día diría, bueno, vamos a regalar 100 millones de, no sé, de dólares a quien resuelva este problema, que fue el rey de Suecia, y el que se lo ganó fue Poincaré, pero Poincaré concluyó que no se podía resolver, pero lo ganó. ¿Okay? Y Poincaré va a descubrir que no se puede resolver porque el problema de tres cuerpos es caótico. ¿Okay? Cuando algo es caótico, quiere decir que no puede encontrar forma integral. Es algo que tiene un comportamiento sensible a las condiciones iniciales. Si un pequeño error no se puede decir. ¿Okay? A pesar que el sistema es determinista, es decir, si conozco el pasado, sé todo el futuro sin problema. El caos es que un pequeño error en el pasado me hace que la conclusión final sea muy distinta. ¿Okay? Desgraciadamente, todas las cosas que conocen son insensibles a eso.
los polinomios, las funciones trigonométricas, las funciones elípticas, todas esas funciones que deberán conocer bien, son insensibles a eso. Un pequeño cambio genera enormes modificaciones. Y eso fue lo que escribió Poincaré. Entonces, pero para entender este problema de tres cuerpos, ¿cuál es el problema? Es que uno toma lo que llamamos sistema relativo. Uno supone que la Tierra, y, por ejemplo, o Júpiter y el Sol están en una órbita elíptica. Buena aproximación, ¿por qué? Porque la Tierra es muy chiquitita. Entonces uno desprecia el tercer cuerpo. Entonces uno se coloca en el sistema comóvil, de que ellos van moviéndose así, y en el sistema comóvil uno está en un sistema no inercial, y ahí uno puede calcular puntos de equilibrio, etc. Y ahí uno se puede dar cuenta si afecta o no, digamos, la rotación. ¿Okay? Y ahí vamos a descubrir la importancia de este tipo de problemas. ¿Okay? Así que uno va a descubrir que lo que estamos viendo acá, entonces sí es relevante. ¿Okay? No es tan juego. ¿Okay? Eso debido a que los otros dos están girando. ¿Okay? Entonces ahí descubrimos cosas extrañas. Entonces, volviendo al punto, es que ¿cómo entendemos esto que está pasando? Entonces lo que tengo que hacer es entender este problema. Esta es una ecuación lineal, de esas que les dicen en sus cursos, supongo, ecuación diferencial, esas son las que sabemos resolver. Vamos a resolver y vamos a encontrar cosas inesperadas. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa con esta ecuación, en particular todo lo que va a tratar de convencerlos debido a este término extraño que está acá. Entonces, primero que nada, lo voy a escribir en forma un poquito más compacta, para que sea más fácil calcular. Fíjense que puedo definir lo siguiente. Si coloco m igual a x, dos puntos, igual a, simplemente voy a definir un parámetro lineal, epsilon, ¿ok? Igual a simplemente más 2m, si quieren, omega por, en este caso, y punto, y me queda m por y dos puntos igual a epsilon por y menos 2m omega x punto, donde epsilon simplemente va a ser simplemente una constante y tiene que ver con dos fuerzas, en este caso están en discusión o competencia. Por un lado está la fuerza centrífuga, que está tratando de lanzar el objeto hacia afuera, que es esta parte de acá, y la fuerza elástica, que lo trata de traer al revés. ¿Están de acuerdo? Este término que está acá da cuenta de la competición de dos efectos. ¿Cuáles son los efectos? El efecto está que, puedo insistir, que en este caso el resorte, la fuerza elástica lo quiere traer al origen, pero la fuerza sería elasticidad, el resorte le encanta que esto esté en el origen, estaría feliz ahí, pero la fuerza centrífuga lo está tirando hacia afuera y esa fuerza es la que es proporcional a este omega cuadrado. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Queda claro? Ambas, por supuesto, multiplicadas por el desplazamiento. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Así que este parámetro me da cuenta de la estabilidad de la parte elástica. Esta parte aquí es la parte elástica. Esta parte de aquí es simplemente la fuerza centrífuga que lo tira hacia afuera. Entonces lo que estamos viendo ahí, por ejemplo, el epsilon, que lo coloqué, porque epsilon vale menos 0,1, es decir, que está ganando el resorte, pero siente la fuerza elástica, o sea, la fuerza centrífuga que lo tira hacia afuera. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces la ecuación se escribe un poquito más compacta así, simplemente para que hagamos. Entonces, ¿qué es lo primero que les quiero mostrar? Lo primero que les quiero mostrar es cuando uno se enfrenta a un problema, ¿qué es lo que hace? Uno primero calcula puntos de equilibrio o calcula las cantidades conservadas, porque ellas me ayudan a entender de forma más simple la dinámica. ¿Están de acuerdo? Cada vez que conoce una cantidad conservada, tiene entonces la posibilidad de entender mejor la dinámica. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces lo que voy a hacer primero es calcular las cantidades conservadas. Una ecuación lineal, así que debería ser fácil. Entonces, intentemos, calculemos cantidades conservadas. Entonces, lo primero que uno haría es construir la energía. ¿Ok? Entonces, tratemos de construir la energía. Entonces, vamos a intentar construir la energía. Se me olvidó, estaba manejando. ¿No? Okay. ¿Me quieren recordar? Si no nos quedamos sin pisar. ¿No? Entonces, tratamos de calcular la energía. ¿Ok? Entonces, tratamos de calcular la energía. Entonces, insisto, solo para que quede bien grabado cuál fue la ecuación que usamos, por un segundo, para todos, para que algunos ya están en casa, vemos por ahí. Entonces, simplemente recuerdo, vamos a usar esa ecuación. ¿Ok? Simplemente la escribo en forma compacta.
Entonces, la energía, ¿cómo uno la calcula? Bueno, a esta ecuación, por supuesto, se le pongo nombres. ¿Qué nombre les gustaría llamar? Llamemos esta ecuación alfa y esta llamamos ecuación b. ¿Está bien? Y entonces, ¿cómo calcula la energía en un sistema cualquiera? Bueno, hay varias formas. Uno puede decir que está relacionado al trabajo, sí, pero vamos a ver que en este caso la fuerza de Coriolis no trabaja, es una fuerza floja, ¿okay? Una fuerza que hace cosas raras. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer es típicamente, lo que uno haría es simplemente multiplicar por la velocidad o por algo similar que me permite encontrar una derivada total. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es tomamos alfa, lo multiplicamos por x punto, le sumamos beta y lo multiplicamos por y punto. Esa sería nuestra forma tradicional de descontar la cantidad conservada. Entonces, veamos qué nos da. Nos da entonces mx 2 puntos por x punto, ¿ok? Igual a simplemente, bueno, si le sumo la de acá, entonces me queda más m por y 2 puntos por y punto, pues ya eso puede ser un poco más compacto, si me queda de y punto cuadrado medios, hasta es trivial. ¿Ok? Y al otro lado de la ecuación que nos queda epsilon por x punto, así que nos queda x por x punto más y por y punto, la sumo. Y fíjense que, y esta es la parte interesante, que la fuerza de Coriolis se cancela. La parte que es, la multiplico el 2 por x punto, y este por y punto, lo sumo, se cancela. Así que hay algo extraño en esto. Lo primero extraño es que me dice que la energía, lo voy a contar, no depende de la fuerza de Coriolis. Por primera vez vamos a ver que la energía no contiene toda la dinámica del problema. Y ahí viene la contradicción que vamos a ver. Nos queda esto hasta acá, veamos que esto se puede reescribir simplemente como una derivada total. Esto es de qué? De la masa por x punto cuadrado más punto cuadrado menos energía cinética. Esta parte de acá también una derivada total, la paso hacia el otro lado, me queda epsilon, porque con signo menos. En este caso, que lo puse más, por simplemente x cuadrado más y cuadrado menos. ¿Ok? Y eso igual a 0. Y obviamente el epsilon dijimos que era negativo cuando gana la elasticidad y positivo cuando gana la fuerza. Así que me queda que la energía, y es porque uno dice que llama energía, porque la energía típicamente la identificamos con la energía cinética, es la parte usual que nos queda por identificar. Es la energía cinética, es decir, que aquí si quieren iba ρ punto al cuadrado, medios, más, o en este caso menos, epsilon por ρ al cuadrado medios, que tiene una parte, hay que tener cuidado, que una parte que está acá, pues no olvidar que una parte que tiene que ver con la energía simplemente asociada a centrífuga, y otra parte que tiene que ver con la constante elástica. ¿Ok? Pero sí. De que esa cantidad conservada en energía es solo por un análisis de unidades, porque contiene una energía familiar, por más por la forma. Así, porque reconocemos una parte. Pero lo extraño, varias cosas. Aquí sí la tercera observación. La primera cosa extraña, que no sé si se dan cuenta, pero es la primera vez, bueno, no lo utilizamos en el caso de Lorentz, pero también, esta es la primera vez que tenemos una energía que no da cuenta de toda la dinámica. Es decir, que esta energía, si la escribo, contiene ¿qué sería esto? Esto deberíamos colocarle, no, lo voy a colocar colores para decir no. Tiene la parte cinética, es decir, movimiento, y acá tiene dos partes. Tiene una parte que tiene que ver con la elasticidad, y hay más una parte que tiene que ver con la fuerza centrífuga. Pero esta energía no tiene información alguna de lo que está pasando con la fuerza Coriolis. Y entonces esto va a ser lo que nos va a generar problemas. Nos va a generar problemas porque por primera vez tenemos, si alguien me dice no, si alguien dice no, deme la energía y yo entiendo el problema. Aquí le pongo la energía y la dinámica del sistema no está completamente determinada por la energía. Hay un pedazo de la dinámica que no está incluida en la energía y no sé lo que está pasando conmigo. Y va a ser eso lo que me va a llevar a conclusiones erradas. Va a ser eso lo que me va a llevar a conclusiones extrañas. Por primera vez entonces tenemos un problema en el cual la energía no incluye todos los términos que está pasando en el sistema. Es decir que en este sistema pueden haber transformaciones de energía elástica, cinética, centrífuga, sin embargo no sé lo que está pasando con la parte asociada a Coriolis. ¿Okay?
Esto va a ser el problema que extraen este problema. Y todo el problema es conocer antes, siempre que me queda energía, uno mira la energía y uno sabe todo lo que pasa. Sin embargo, en este caso es falso. Hay algo que nos vaya a una contradicción y espero mostrarles cuál va a ser el problema. Entonces, primero una observación, la energía no tiene información de la fuerza corriente. Por otro lado, lo que hemos ido aprendiendo es que el trabajo, ¿por qué? El trabajo tenía que ver con las variaciones de energía potencial o variaciones de energía cinética. Por lo tanto, si la energía no tiene información de la fuerza Coriolis, tiene que ser una fuerza que no trabaja. ¿Ok? Y ese es el problema. Efectivamente, es una fuerza floja, en el sentido que no trabaja. ¿Ok? Veamos que no trabaja. Entonces, antes de seguir comentando. Entonces, veamos que la fuerza Coriolis no trabaja. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Simplemente calculamos el trabajo. Entonces decimos que veamos cómo se calcula el trabajo. Entonces, fuerza Coriolis no trabaja. Fuerza de Coriolis no trabaja. ¿Eso cómo lo podemos en general? Bueno, la fuerza Coriolis dijimos que era menos 2m omega cruz r rho punto. Bueno, ahora tenemos que hacer entonces el trabajo, que es la integral de la fuerza por el desplazamiento, por el delta. ¿Sí? Y por lo tanto, esto podemos mostrar que eso es la fuerza por la velocidad multiplicada por un dt. ¿Ok? Multiplicamos, y que lo que hice ahí fue multiplicado por un dt, y transformé la velocidad. Por lo tanto, la fuerza me queda por la velocidad. ¿Ok? Y el problema que tenemos es que la fuerza, en este caso el trabajo de esta fuerza Coriolis, es simplemente nos queda que es menos, queda más, 2m omega cruz la velocidad, punto la velocidad. Vale, y eso no hay vuelta a quedarle, tiene que ser ortogonal, porque esos dos vectores siempre van a ser, o estos dos vectores, o el vector de acá siempre es ortogonal a b, por lo tanto eso es 0, y eso me hace entender que si no trabaja, efectivamente, si no trabaja, no puede aparecer la energía. ¿Por qué? Porque recuerden que la variación de trabajo era igual a la energía potencial o igual, con signo menos, a la energía cinética. Por lo tanto, no hay información de estas fuerzas. Las fuerzas que no trabajan, no las podemos atrapar en la energía. Ahora, la electricidad. El roce no trabaja y efectivamente el roce nunca lo coloqué en la energía y por eso había que estudiarlo con cuidado cuando tomaba el roce. Pero esta vez tenemos una fuerza que hace que la energía se conserve. El roce decía que la energía no se conserve, que la energía se conserva y no está eliminada. Eso es lo extraño. ¿Okay? Entonces, ¿a qué nos puede llevar esta conclusión extrañamente? Lo primero es que uno dice, ya, tengo esa energía. ¿Qué es lo que puedo decir de esa energía que acabo de escribir allá, la forma de estudiarlo acá? Si la grafico, fíjense que si la grafico, la energía es así. O sea, si grafico esa energía, por ejemplo, bueno, esta no es una energía fácil de graficar porque es una energía que es de 4 variables, depende del punto, y cuadrado, y cuadrado, depende de 4 variables. Si la dibujo, obviamente energía cinética siempre cuadrática, así que la dibujo en el plano X e Y, voy a encontrar que la energía cinética es así, mientras epsilon es negativo. Es decir, mientras la fuerza elástica le gana a la fuerza, ¿cómo se llama? A la fuerza centrífuga, entonces la energía es así, y por lo tanto mi análisis cualitativo, eso que nos gusta hacer en las pruebas o en algunos ejercicios, nos diría que si alguien me da un nivel de energía por acá, lo único que me asegura entonces es que hay una órbita estando ahí. ¿Ok? Ahora, ojo, que esto es un corte en este plano, pero hay que cortar el plano entre punto y punto. ¿Okay? Es un poco más complicado para explicar por qué vemos lo que vemos en la pizarra, digamos, lo que vemos es un poco más complejo, porque eso está en el espacio más grande. ¿Okay? Pero al menos como sabemos que es cuadrática, nos dicen que son órbitas que están acá, y me dicen que el origen debería ser un punto de equilibrio estable. ¿Okay? Es esto lo que voy a mostrar que es falso, pero veamos con cuidado. Entonces, si yo aumento epsilon, y hago que la fuerza centrífuga sea más grande que la fuerza gravitacional, que sea acá por el 0,
Lo que voy a encontrar, y alguien dice, bueno, ¿qué lo estoy graficando? Por ahora voy a graficar así, por ahora simplemente represento la energía acá. Cuando epsilon es positivo, entonces la energía es tal que, si la grafican con cuidado, como sería ahora, bueno, como es eso que está ahí, si epsilon es positivo, entonces esta parte de acá deja de ser un máximo, ahora es un mínimo, y por lo tanto tengo un punto sí. Tengo algo que, si lo grafico, por ejemplo, con el punto X y Y, acá solo voy a enfatizar que un punto sí, lo voy a graficar en X y X punto, y lo que voy a encontrar es que obviamente la dirección cinética siempre crece, pero la dirección no cinética, es decir, en las coordenadas, ahora es un punto sí, así que la energía ahora nos queda algo así. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? La energía nos queda ahora así. En el plano X, en el plano XY es un mínimo, pero esta es una función de 4 variables, así estoy tratando de proyectarla en algunas direcciones para entender un poco mejor. Entonces, ¿qué nos diría nuestra intuición? Nuestra intuición nos diría, muy fácil, esto lo que nos dice es que lo que nos dice es simplemente que si yo aumento la fuerza centrífuga y eso lo hago girar cada vez más fuerte, entonces debiera transformarse el punto de equilibrio del origen en un punto de equilibrio inestable, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Eso nos diría, si lo que han aprendido hasta ahora diría que el origen es estable, el origen es inestable, ¿cierto? O sea, eso es lo que uno sacaría, digamos, inmediatamente si una prueba, uno diría, aquí la solución es estable, y lo colocaría con lápiz rojo para que me ponga una buena nota, estable, y aquí colocaría inestable. La ecuación es lineal, por lo tanto, si es inestable es parte infinita. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Veamos si eso es verdad. Veamos si lo que estamos diciendo es verdad. Primero lo miramos en el computador y vemos que nuestra conclusión de la energía, que es lo que hemos aprendido de toda la vida, es correcta o incorrecta. ¿Ok? Para cuestionar si lo que hemos aprendido siempre es verdad. Veamos en el computador. Entonces, fíjense, aquí estoy con epsilon negativo, estoy acá abajo, con epsilon negativo significa entonces que epsilon negativo significa que estoy en el caso de mínimo, así que no hay ningún problema, estamos sin ninguna dificultad. ¿Ok? Hasta ahí estaríamos bien, hasta ahí. Pero veamos entonces si, bueno, acá algo que voy a calcular están los valores propios. Los voy a calcular para mostrarles a ustedes. Si uno toma la solución 0 y calcula el espectro, les contaríamos que acá el computador me los calcula por mí, ahí están calculados, son 2, el eje horizontal es la parte real, el eje vertical los valores propios. De hecho, si muevo epsilon, fíjense que los valores propios se van a mover. ¿Ok? Se mueven, obviamente, se mueven en función de mover mis parámetros. ¿Ok? Se mueven, son función de los parámetros. Entonces, el espectro es estable. Pero ahora, entonces, pasemos hacia epsilon positivo y veamos lo que pasa. ¿Ok? Entonces, lo primero que va a pasar es que si me paso, me coloco por acá, bueno, lo que pasa es lo que tiene que pasar. Fíjense, me voy a colocar por acá. Primero que nada, la solución se fue a infinito. Numéricamente, si doy una condición inicial, se va a infinito. Explota, se va a infinito. Voy a hacer el computador que parta de 0, porque obviamente no le gusta partir de infinito. Y parto ahí y la solución se va a infinito. ¿Ok? Todo válido, eso significa explota, todo normal. Pero, voy a hacer un poco de trampa, me voy a cambiar a una zona rara que aquí tengo marcado, porque lo que quiero mostrar es acá. Si acá vengo, me coloco acá, fíjense que estoy en esta zona que está acá, donde epsilon es positivo, por lo tanto la energía es un punto silla. Sin embargo, esta zona que está ahí es astutamente escogida. Fíjense lo que va a pasar ahora. Voy a borrar el computador, le voy a decir que partamos de nuevo de 0, y luego una condición inicial. Ups, no se va a infinito. El problema es lineal y no se va a infinito. Y la energía en un punto sí. Así que estamos en presencia de algo extraño que me dice que un equilibrio es estable y la energía es un punto sí. Por primera vez nos encontramos que el potencial es un máximo, porque si lo grafican es un máximo, sin embargo, la trayectoria es estable. El análisis que está al lado, que es el análisis lineal, que uno le cree más, porque uno dice, no, lo físico, eso de energía no me gusta, yo calculo. Si uno calcula la teoría lineal, me dice que efectivamente es estable. Así que eso es consistente. Esa parte es consistente. La energía es correcta, si uno la calcula, efectivamente no es un mínimo. La energía es un punto silla, y en las coordenadas del potencial es un máximo. Sin embargo, las trayectorias
si yo doy una condición inicial cualquiera, no explotan. La ecuación es lineal. No explotan. Por lo tanto, uno concluye esto, que yo había puesto un lápiz rojo, que me merecía el hermoso 7, ahora me van a poner un hermoso 1, un rojo. 1. La única cosa que hace que uno se estimule es tener extremos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Profe, ahí me entendí que cuando teníamos la versión de esta conservación, ¿Sí? cuadrados y cuadrados componentes, ¿Sí? ¿por qué podemos construir o no sé si es un abuso en la relación de decir que son R punto y R cuadrado? ¿Qué es R punto para ti? Es la suma de sus componentes al cuadrado. ¿Y qué es lo que es R cuadrado? La suma de sus componentes al cuadrado. ¿No sería el cuadrado es un módulo? O sea, X más Y al cuadrado. Ok. No, porque recuerden que R punto al cuadrado es R al cuadrado. Ok. A ver. Pero cuando trabajamos con energía, la energía no es vectorial, entonces. Pero eso es canal. Eso es un escalar. No veo en ningún lado ningún vector. Un vector por un vector es un escalar. Salvo que diga productos. ¿Sí? ¿Sí? Ahora sí. ¿Ve que no está la mano? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Lo voy a calcular. Hay una pequeña zona que en el computador está acá, esta zona que está acá no es casualidad, esta zona de acá es una zona extraña donde, a pesar que la energía no es un máximo, no es un mínimo, es en esa zona que está. Más arriba de esa zona es esta. ¿Okay? Así que ocurre una zona extraña. Hay algo extraño donde por primera vez observamos, si quieres podríamos colocar por ahora esta confusión, y ahora vamos a tratar de explicarle por qué. Pero lo que debiéramos concluir de la simulación numérica es que hay dos cosas: o uno no le crea al computador, o algo está mal, o algo hicimos mal. Pero lo primero que espero que todos aprendamos, y espero que hoy día lo aprendan, es que no siempre, y eso es lo primero que van a aprender, porque es una pregunta típica, no sé, cualquier, digamos, evaluación tipo, digamos, de conocimiento de física básica, una pregunta: ¿un equilibrio estable si la energía potencial es un mínimo? Y les aseguro que el 99,9999, digamos con una rayita, como le gusta a muchas personas, diría que es verdad. La verdad que es mentira. ¿Okay? Y este es un excelente contraejemplo que muestra que eso es difícil, hay que analizarlo con más cuidado. ¿Okay? Entonces trato de convencerlos, por eso me parece un problema importante. Obviamente vamos a explicar por qué eso que estoy diciendo es así, y ahora tratamos de explicar por qué. Uno dice, ya, quiero entender, y eso es lo que vamos a tratar de entender. ¿Por qué? Entonces, para hacer ese por qué hay que hacer varias cosas. Pero primero notemos esta cosa importante para que nunca más lo olviden y salgan de ese 99,9999. ¿Ok? Entonces, tenemos que salir de ahí. Entonces, ¿cómo salimos de ahí? Entonces, la primera observación es, si quieren por ahora, numéricamente, observamos que a pesar del potencial un máximo, es un equilibrio estable. Es decir que, se lo voy a recordar, es decir que si alguien me dice, miren, alguien me dice, dibujé un potencial, me colocan eso, y me colocan una partícula acá, y me dicen, ¿eso es estable o inestable? La respuesta es que hay que mirarlo con cuidado. Y la razón es que no debo olvidar, y entonces puedo decir que si además este sistema que estoy estudiando está girando, la respuesta hay que pensarlo un poco más. ¿Okay? Si es un sistema inercial, no discusión. Sistema inercial es un equilibrio inestable. Sistema no inercial, pueden haber regiones que pueden ser estables, pueden haber regiones inestables. Y eso espero que lo entendamos ahora. Entonces, ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Entonces uno diría ¿por qué? Y el por qué es que, bueno,
es que el sistema, y lo que vamos a aprender es que va a tener más de una cantidad conservada. Y esto va a ser el problema. Este problema no solo tiene la energía, va a tener otra cantidad conservada, y la otra cantidad conservada también se tiene que conservar. A pesar de que la energía me quiere tirar para abajo, vamos a ver que la otra cantidad conservada sostiene el movimiento. ¿Ok? Y van a ser todas las que me dan este dinero. Así que tener cuidado. Entonces veamos otra cantidad conservada. Entonces vuelvo a escribir mis ecuaciones porque las perdí, eran de la forma, entonces m, x dos puntos, igual epsilon x, menos, más creo, m 2 omega por i punto, igual a m, y 2 puntos, igual a epsilon i, menos 2m omega x punto, y esto le llamamos alfa, y esto le llamé beta. ¿Okay? Vuelvo a las ecuaciones, simplemente las perdí, y ahora voy a tratar de calcular otra cantidad conservada. Entonces, vuelvo a insistir, las cantidades conservadas son muy útiles y el problema es que están asociadas a simetrías, pero la forma con que las deben por ahora tratar de entender es que uno las calcula a través de relacionar las ecuaciones y buscar cantidades conservables. Es decir, que qué cosa derivada usando la ecuación de movimiento es cero. ¿Okay? Entonces, no hay receta hasta que descubramos el lagrangiano, que espero enseñarles muy pronto. El lagrangiano es la única máquina de regalarse cantidades conservadas. ¿Okay? Pero las ecuaciones diferenciales no hacen eso, solo son el lagrangiano el que me va a aprender a hacer eso de una forma más fácil. Por ahora no sabe el lagrangiano, entonces no puedo enseñarles cómo las calculamos. Entonces las sacamos simplemente de usar las ecuaciones en forma astutas y encontrar cantidades conservadas. ¿Ok? Hasta ahora eso espero que lo hayan aprendido. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces uno dice, toma esas ecuaciones astutamente y busquemos cantidades conservadas. Entonces, en este caso, astutamente, es tomar alfa, multiplicarla por y, restarle beta y multiplicarla por x. Veamos que eso nos regala una nueva cantidad conservada. Entonces, ¿qué es lo que haces? Entonces me queda m, x 2 puntos por y, menos, creo que queda más bonito porque tenga más sentido físico, menos más. Lo voy a probar así. Menos, más, menos la primera para nos dar lo que tengo que ser más naturales. Nos queda más m y 2 puntos, ¿sí? ¿Ok? Por x, eso sería el lado derecho, igual a el lado izquierdo. Fíjense que el epsilon me queda epsilon multiplicado por y menos más epsilon por y por x. Se cancela ese termo. Y el que no se cancela, obviamente, es la fuerza asociada a la fuerza de Coriolis, en la que queremos ver en qué aporta. ¿Qué aporta la fuerza de Coriolis? Me va a quedar que va a ser 2m omega cuadrado de y de x punto por y menos simplemente y punto por x. ¿Ok? Veamos que aquí hay cantidades conservadas. Veamos que esto simplemente es d a dt de qué. D a dt de n por, fíjense que me queda x y punto por x menos, simplemente me queda, en este caso, x punto por y. No sé si se dan cuenta, esa derivada es lo que está arriba. ¿Por qué? Si la derivan, fíjense, me queda y 2 puntos, que está ahí por x, muy bien, más x punto por y punto. Pero después esa se va a restar cuando le tome la derivada de y punto, y por lo tanto me queda justo lo que está arriba. Entonces el término que está arriba me queda que vale esta derivada total. Y del otro lado, es también una derivada total, es explicar eso de m omega cuadrado de y, simplemente en este caso, fíjense, me queda x por y menos y por x. ¿Ok? Si tomo la derivada de eso que está acá, me queda x punto. ¿Ok? Entonces me queda x punto, después me queda, después cuando tome el punto de acá. ¿Ok? Exactamente, entonces me queda, 2, ¿está bien? Me queda, que me queda, ¿está bien? Ah, perdón, me queda con signo más. Puede ser que es una menos la otra. ¿Ok? Me queda, vuelvo a insistir, me queda y acá menos. Es menos la primera que tenía signo menos la primera, me queda menos, esto me queda menos, factor común menos, y esta es una derivada total, directamente la derivada de x por y punto. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Me queda así. Ahí está. Y por lo tanto, me queda como cantidad conservada, me queda ¿qué? Me queda esto, lo igual a 0, me queda que t a dt de m por y punto por x menos x punto por y más
esto tiene un signo menos, lo paso a ser elevado a más m omega cuadrado, que es 2 por x por y igual a 0. Y entonces me queda que L igual a m por y punto x menos x punto por y más 2m omega cuadrado xy se conserva. ¿Ok? El sistema tiene otra cantidad conservada, y esta cantidad conservada es un poco extraña, pero no es tan extraña. Esta parte aquí sí la conoce. Eso es m por x por una diferencia. ¿Ok? Si uno mira con cuidado, es algo así como la velocidad cruz la posición, multiplicada por la masa, me da algo así como la posición cruz el momento. Y eso lo llamamos momento angular. Pero en este problema, debido a que está girando, y aquí está la diferencia del problema del control, no es que se conserve el momento angular, se conserva el momento angular más una parte asociada a corriente. ¿Okay? Esto tiene unidades de momento angular, pero un momento angular en este sistema giratorio. Así que hay una parte de conservación de momento angular, como hicieron en la prueba, más Coriolis. Hay una parte que está asociada completamente a Coriolis. Así que esto tiene dimensiones de momento angular, que en realidad es LZ, más algo que está asociado a que está girando. Es más una conservación de Coriolis. Y si ahora graficamos, y esa es la gracia, grafiquemos esto que está ahí, y lo tenemos que graficar. Entonces, si graficamos esto, este problema que tiene es que esto que está acá, fíjense, es un poco más raro. Hay que mezclar estas dos cantidades conservadas y ver cómo es lo que pasa. Esto es un poco más difícil porque, fíjense, mezcla coordenadas con velocidad. Así que no es como la otra que era cuadrático aquí, no sé acá, esto es un lugar geométrico mucho más difícil de graficar porque mezclan las dos cosas. ¿Okay? ¿Cuál es el problema? El problema es que el sistema, cuando evoluciona, conserva L y conserva la energía, lo volví a escribir acá, y conserva simplemente la energía que era x punto cuadrado más y punto cuadrado medios menos epsilon x cuadrado más y cuadrado medios. ¿Ok? Entonces el sistema tiene que conservar estas dos cantidades. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema? Conserva estas dos cantidades y entonces cuando epsilon, por ejemplo, es positivo, ¿ok? Entonces uno diría, el sistema quiere sacar y para afuera, sin problema, o x para afuera, porque es un mínimo. Sin embargo, cuando el sistema hace crecer x e y, esta cantidad conservada se lo prohíbe, no deja que lo conserve. Quiere graficarlo un poco más difícil, no lo deja hacer, lo voy a hacer de otra forma, pero esta cantidad es la que hace que, si miran en pantalla de nuevo, hace que en esta zona que voy a determinar ahora, hace que en esta zona el sistema, la energía lo quiere tirar hacia afuera. Pero el L no lo deja, porque si se empieza a ir hacia afuera, por ejemplo, crece Y, pero si crece Y, entonces esta parte de acá tiene que mantenerla con un valor constante. Por ejemplo, aquí se sería negativa, tiene que mantener un número fijo. Es esto lo que lo afirma. Es esto que nos deja que se escape. Esta especie de momento angular raro, porque tiene una corrección asociada por el. Si fuera solo momento angular no habría problema, pero está este otro pedazo que le mete problema. ¿Okay? Que no está atrapado en la dinámica. Así que es eso, fíjense, esto particular que tengo acá, este no le gusta hacer crecer ni X ni Y, porque si lo hace crecer me cambia L, tendría que disminuir la velocidad. Y lo que uno sabe con la energía cinética potencial, cuando X y crece, la velocidad crece. Por lo tanto, crece tanto la velocidad como las coordenadas, es un mínimo. ¿Okay? Se tiende a alejar y aumenta la velocidad. Pero si aumenta la velocidad y aumenta X, hace que este L no pueda ser constante. Entonces, esto es lo que lo afirma. ¿Okay? Así que, en realidad, el problema que estamos viendo, que explicaría esto desde acá, lo primero de forma simple, esto no va a ser inestable porque además hay otra cantidad física que cuando la evalúe y yo me trato de alejar, esa otra cantidad física de alguna forma crece en esa coordenada y hace que entonces no pueda ir, simplemente porque tengo que conservar todo lo que tengo que conservar, no solo una cantidad. ¿Okay? Pero veamos entonces qué es lo que está pasando en este problema interesante. Entonces, nos falta aún caracterizar un poco más, porque uno diría, ya, pero ¿cómo hago esto sistemáticamente? ¿Cómo me enfrento a un problema y sé si está o no está? ¿Okay? Y cualquier persona que sepa un poco de matemáticas le diría, bueno, si la ecuación es lineal, muy simple. Calcula los valores propios y chequea que son positivos o negativos, la parte real.
Esa es la única cosa que sabemos hacer sistemáticamente. Y es eso lo que nos va a dar la respuesta correcta en este problema. ¿Ok? Va a ser eso lo que nos va a enseñar cuál es la solución. ¿Cuál es la unidad cuadrada? Este de acá. Este, no, omega. Omega y omega. No hay omega cuadrada. No. De fuerza de Coriolis. ¿Ok? La fuerza de Coriolis es proporcional a omega, no omega cuadrada. ¿Está bien? ¿Está claro para todos hasta ahí? Entonces, fíjense, la verdadera respuesta o la forma sistemática es pasar o calculo las cantidades conservadas y las analizo geométricamente, o hago el otro cálculo de simplemente hacer un análisis lineal. Es la única forma que puedo resolver un problema de verdad, con confianza. ¿Okay? Entonces tratemos de calcular la parte lineal y veamos que los valores propios nos enseñan el resultado que nos tienen que enseñar. ¿Ok? Y quizás antes de hacer ese cálculo, solo porque quiero que quede la idea y no se nos vaya en la discusión, les voy a también hacer otra cosa. Pregunta, y esta es una pregunta aún más compleja, pregunta, ¿qué es lo que han aprendido de un sistema cuando le agregan disipación? ¿Qué es lo que debería pasar? ¿Qué es lo que debería pasar si yo a un sistema le agrego disipación, por ejemplo, húmeda? Es decir, que le agrego algo que lo estabilice. ¿Qué es lo que, o dije algo más, que lo estabilice? ¿Qué es lo que esperaríamos si a este problema le agregamos disipación? ¿Qué es lo que debería pasar? Ok, ese equilibrio que vemos ahí es estable. Ahora le voy a agregar disipación, que el último término son menos nu por el punto y punto. Hay que tomar la notación, pero está bien. Fíjense que esto es estable. Esta vez voy si quieren, a colocarle, si quieren, voy a pulir la superficie y ver lo que pasa. ¿Okay? Vamos a descubrir algo que es tremendamente contraintuitivo. Lo que vamos a descubrir es que la disipación lo va a desestabilizar por primera vez. ¿Okay? Típicamente lo que han aprendido es que si un equilibrio es estable y le agregan disipación, lo estabiliza. ¿Están de acuerdo? O sea, si yo tengo un mínimo, le agrego disipación, tomo el columpio, alguien me agrega aire y me voy a la vertical. En este caso, en este columpio, le agrego aire y lo que va a hacer que lo que era estable se va a estabilizar. Que es completamente contraintuitivo. Lo que nos enseña este caso es que va a pasar lo exactamente opuesto a lo que aprendimos toda la vida. Veamos qué pasa. Entonces voy a volver a borrar y esta vez le voy a colocar un poquito de disipación, que es esta para. Voy a colocar poquitito, para que lo veamos a poco. Entonces 0,01, veamos si eso es suficiente. Miren lo que va a pasar. Entonces le coloco un poco de disipación y entonces lo que esperaríamos es, veamos qué está pasando. Bueno, va quizás muy lento. Voy a colocar un poco más grande, que sea un poquito más grande. Ok. No se irá achicando, es un problema de tiempo. ¿No? Voy a dejar que el computador lo haga solo. Lo que pasa es que es muy chiquitito, me agarra un poco, porque está en el espacio, pero veamos lo que va a pasar. Tienes que ir viendo a poco. Fíjate, se va achicando, ¿no? Mira lo que pasa con la trayectoria. Ajá, y mira ahora lo que pasa con la trayectoria. Y mira lo que pasa con la trayectoria. Se va a ir infinito. Se esperan un poco, y la razón de eso me lo dicen los valores propios. Tengo dos valores propios con parte positiva. Se va a ir infinito. ¿Esto qué significa? Y esto tiene una consecuencia terrorífica. Lo que nos dice es que, por ejemplo, en el problema de tres cuerpos hay unas cosas que son los puntos de equilibrio donde colocamos nuestros satélites. ¿Eh? Por ejemplo, las estaciones espaciales, por ejemplo, en la Tierra, la que tenemos entre ruso, americano, europeo, la tenemos en un punto de equilibrio que se llama punto de Lagrange de un sistema móvil. ¿Okay? Ese exactamente si está puesto en este lugar, estamos en problema, porque si alguien me tira polvo espacial, ese polvo, cada vez que la nave pasa y le pega al polvo, pierde energía, disipación. Si está en ese mal lugar, ese punto de equilibrio es inestable. Entonces, responder la estabilidad sobre un problema difícil, fíjense, sigue creciendo, o sea, infinito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Así que lo extraño es que puede existir, uno pule, y en estos problemas, al pulir, las cosas no funcionan como uno esperaría que funcionen, y lo que pasa entonces, dejen buscar los puntos de Lagrange. Estos son, por ejemplo, se llaman puntos de Lagrange. Ahí sería el Sol, la Tierra, y si uno va a encontrar que hay 5 puntos de equilibrio. El problema es que los puntos de equilibrio que creemos que son estables, 4 y 5, depende cómo el sistema gire, depende de las fuerzas Coriolis. Si gira muy fuerte, son inestables. Si giran despacio, son estables. Si uno le agrega polvo, se pueden ir y desestabilizar. Es decir, que la fricción
nos puede hacer cosas extrañas, ¿ok? Pero no solo eso, uno tiene este mismo fenómeno solo para ilustrar fenómenos, solo para que queden un poco más contentos. Voy a terminar de explicar. Por ejemplo, esto está acá. Este es un problema que tenemos a nivel del planeta. Cuando el planeta gira, la fuerza de Coriolis desestabiliza estas curvas, lo que llamamos inestabilidad baroclínica, y nos genera que hayan estos, digamos, movimientos en las nubes. El problema es que a este problema le pasa exactamente lo mismo. Si uno lo calcula y lo modela como fluidos, uno va a descubrir que tiene puntos los cuales pueden ser solo inestables si la Tierra gira fuerte o gira despacio. Salvo los trato de convencer, y esta va a ser la última imagen, pero lo voy a explicar en la próxima clase porque no alcancé, se aplica también para el láser, lo podemos aplicar a muchos problemas físicos, pero lo que os trato de convencer es esta imagen que está acá. Que a pesar de que la energía es inestable de aquí hacia acá, hacia arriba está la fuerza de Coriolis, uno puede encontrar una extraña región del espacio parámetro que, si no hay disipación, es estable, la energía no es un punto mínimo, pero si hay disipación es inestable. Entonces vamos a tratar de resolver eso la próxima clase incluyendo como ingrediente la, ¿cómo se llama? La disipación en los valores locos. ¿Ok? Y última cosa, no se me olviden, siempre dije que le iba a anunciar antes del ejercicio. Esta semana va a ser pequeña oscilación. ¿Ok? Eso. Si no tienen preguntas o dudas, estamos bien. Bueno. ¿Sí? No me gustan las pausas. No creo que puede ser auxiliar que suban como yo respondería la pregunta, pero no creo las pausas porque mi sensación obliga a la gente a no ser creativa. Pero ellos pueden decir si puede resolver de esta forma o de otra forma. Algunas formas alternativas pueden ser. ¿Okay? Eso sí lo podemos. Nos vemos.